Alberto Afiuni, Country Managing Partner, EY Venezuela. ¿Está gestionando el entorno o el entorno lo gestiona a usted? Bueno, en los próximos 25 minutos vamos a tener la oportunidad de repasar o debatir cuáles son las estrategias empresariales necesarias para seguir surfeando esta tormenta perfecta en Venezuela. Y la primera reflexión que les quiero mencionar es que la variable incertidumbre no únicamente la tenemos acá en Venezuela, sino la tenemos a nivel global. Y las estrategias que tenemos que seguir o la forma de gestionar desde el punto de vista en Venezuela, desde el punto de vista local, es similar a lo que se hace desde el punto de vista internacional, ¿no? Entonces, la primera reflexión, en estos tiempos debemos ser capaces de rentabilizar el negocio. Tenemos que ser capaces de seguir manteniendo los modelos de negocios atractivos. Y cuando tenemos la oportunidad de estar en una conferencia o cuando el corporativo, los accionistas nos preguntan ¿por qué seguir apostando? ¿Por qué seguir manteniendo la operación en Venezuela cuando tenemos un entorno sumamente complejo? Y este comentario que les voy a hacer es basado en la experiencia que tenemos latinoamericana. El costo hoy por hoy de mantener la operación en Venezuela es mucho menor al costo de salir y volver a entrar. Y tenemos un país con un potencial increíble, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos que si estamos gestionando con un enfoque disruptivo, que es la recomendación que queremos darles esta tarde? Necesitamos gestionar con un enfoque totalmente disruptivo. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo? Número uno, tenemos que contestarnos las siguientes preguntas. ¿Estamos liderando con un propósito claro? Es decir, los talentos de nuestras organizaciones conocen el porqué y el cómo de la estrategia que estamos ejecutando. Número dos, estamos tomando decisiones. Estamos siendo ágil en la toma de decisiones y dichas decisiones son basadas con data en tiempo real. Okay. Número 3 y no menos importante. ¿Cuál es hoy por hoy el gerente más buscado en Venezuela? ¿Es aquel que haya estudiado en Baxon, Harvard o en Kellogg? ¿O es aquel que tenga la capacidad de reaccionar, responder y adaptarse a este entorno? Ese es el mejor gerente, el gerente más buscado en Venezuela y por ende es que los venezolanos somos los gerentes más resilientes del mundo. ¿Okay? Entonces, reflexión, tenemos que seguir manteniendo los modelos de negocios atractivos y eso va a ser muy importante al momento que llegue el día después. Entorno. ¿Qué nos quita el sueño a los CEO, a un CEO a nivel internacional o un CEO a nivel internacional le quita el sueño a la transformación digital? El 50% de las compañías Fortune 500 han sido aniquiladas en los últimos 10 años. Un CEO local nos quita el sueño todos estos ítems, un entorno definitivamente sumamente complejo, por eso que los venezolanos somos considerados supergerentes, porque para darle frente y ser exitoso en Venezuela hay que mitigar todos estos riesgos. Voy a pasearme por los más importantes en aras del tiempo. Número uno, ¿qué nos preocupa? Reducción de operaciones. El parque industrial venezolano, ustedes los conocen, está alrededor del 15 o el 20%. Hay una caída del consumo de alrededor del 50%. Eso genera que si existe una ausencia de liquidez, por ende, la preocupación de todos los líderes de empresas en Venezuela es cómo generar caja. Y tenemos un agravante que es la banca. La banca únicamente está prestando aproximadamente el 80%, puede prestar por el tema del encaje legal, nada más el 80% de la capacidad que tienen para prestar. Recientemente tenemos una resolución de la Asociación del Banco Central de Venezuela donde está estipulando una nueva metodología de cálculos de tasas de intereses que están indexadas por la variación de tasas de cambio, y esto va a generar que definitivamente no vamos a poder apalancarnos como nos apalancábamos antes, si lo quieran, los podemos llamar subsidio con respecto a la banca. Seguimos teniendo una explosión de costos y gastos, tenemos niveles de inflación del 30, 40, 50%, pero a diferencia de años anteriores, si tenemos una estrategia de precios sumamente agresiva y no estudiamos el mercado, no hacemos elasticidad de precio, posiblemente los productos se nos quedan en los anaqueles. Hoy por hoy, algo que nos preocupa muchísimo es la apreciación de la tasa de cambio, que está a niveles de 4 o 5 veces, 5 o 6 veces lo que es la relación de evaluación e inflación. Eso significa que existe una oportunidad de importar y hoy por hoy pareciera que no es tan fácil exportar, porque existe una apreciación de tasa de cambio. En el pasado,
ejecutábamos un pricing strategy, una estrategia de precio, incrementábamos los precios y los productos nos rotaban en los anaqueles. Hoy por hoy es difícil que el mercado pueda asumir el costo de reposición de los inventarios y la recomendación es debemos escuchar al cliente y debemos hacer análisis de elasticidad. Del lado derecho, nunca hubiésemos pensado que el principal componente o el segundo componente más importante del flujo de caja son los impuestos. Todo lo que sea anticipos de IVA, anticipos de impuestos de la renta, impuesto al patrimonio, que es un nuevo impuesto que vamos a tener que pagar en noviembre, son los principales componentes del flujo de caja. Por ende, adicionalmente, tenemos que tratar, debido a esta restricción financiera, tenemos que buscar nuevas alternativas de financiamiento. Escuchamos empresarios que son bastante pioneros y bastante visionarios, que están emitiendo papeles comerciales, están emitiendo bonos quirografarios, están entrando a la bolsa. Esto es una estrategia para los que apuestan a mediano plazo. Lógicamente, el que pega primero pega dos veces. Y hay todavía empresarios todavía más visionarios que están sentándose en Nueva York, tratando de ver cómo me apalanco en dólares o tratando de ver la posibilidad de la emisión de ADR. Esas son las personas que ven por encima del bosque. Sanciones, dolor de cabeza para todos, desde el punto de vista de personas naturales y personas jurídicas. Existe un over-compliance con el tema de las sanciones. Y guerra de talentos, la recomendación que les quiero dar es traten de ser eficaces desde el punto de vista salarial. Traten de determinar cuánto es el costo de vivir de su gerencia media, de su gerencia, de su alta gerencia, del personal base. Se habla de rangos entre 700, 1.200, 1.500 dólares mensuales. Y si únicamente pagan el 30, el 40 o el 50%, eso es lo que llamamos eficacia salarial, tienen que tratar de reducir esa brecha en los próximos 12 o 24 meses. Y INPC recientemente el Banco Central acaba de publicar lo que son los INPCs a septiembre. Si nosotros tomamos el índice del último mes o el índice promedio y lo proyectamos a diciembre, nos está dando un estimado al cierre del 2019 de niveles de 11.000 y 16.000%. Eso coincide con lo que están de alguna manera divulgando o recomendando los expertos económicos. Aquí la reflexión es, si tienes una variación de la tasa de cambio a septiembre de 2.500% y una inflación de 4.000%, los estados financieros están totalmente distorsionados. De hecho, nosotros estamos recomendando en el comité de principios reevaluar la moneda funcional y adicionalmente tienen que estar seguros de, haciendo un análisis de sus índices internos, de su inflación interna, del costo de reposición, que ustedes son capaces de trasladar estos costos al precio del producto. Pero adicionalmente, en paralelo, aparte de esa estrategia de precio híbrida, ¿okay?, haciendo un Pareto inflación-devaluación, tienen que estar seguros del que el consumidor puede pagar ese incremento de precio. Porque si no, el inventario se les va a quedar en los anaqueles. Vamos a empezar a ver data, ¿no? Así que está presente en las agendas de los líderes acá en Venezuela, ¿no? El 80% piensa, 85% piensa que es necesario proteger el flujo de caja. Cuando los estados financieros están distorsionados, ¿cuál es el principal estado financiero? El flujo de caja. Yo reviso el flujo de caja diariamente. El CEO de todo EY en las Américas no nos lo creía. Tenemos que analizar y revisar el flujo de caja. Pero más allá de revisarlo de forma diaria, tenemos que revisarlo con información fiable. Así, realmente la data del flujo de caja tiene que ser como un perfil 21 que realmente refleje los verdaderos valores de la glicemia y del colesterol. Ahorita con todas estas distorsiones, con diferencia entre tasas de inflación y tasas de evaluación, es muy fácil navegar sin brújula, sin darse cuenta. Entonces tenemos que calibrar todo lo que son los instrumentos de navegación. El 60%, señores, y una de las recomendaciones que les quiero dar, voy a empezar a dar recomendaciones importantes. Cuando lleguen el lunes a las empresas que ustedes lideran, al menos traten de hacer 4 cosas diferentes en cada uno de los pilares de la estrategia que les voy a mencionar más adelante. ¿Okay? Y uno de esas cosas diferentes, eso es lo que llamamos gestionar de forma disruptiva, romper esquema, es al menos evaluar el ajuste del negocio que necesitamos para poder gestionar en un entorno multimoneda. Si el 35 o el 40% de las transacciones hoy por hoy en el mercado son en dólares, nosotros tenemos que evaluar si nuestros sistemas de información y nuestros modelos de negocio deben ir posiblemente a un entorno totalmente multimoneda. Es decir, tengo que ser capaz de facturar en dólares y facturar en bolívares. Tengo que ser capaz de tener un control interno que me permita resguardar ese efectivo en dólares que estoy en la cadena, en el área de retail cobrando día a día. Muy importante, si yo no puedo trasladar al precio el incremento del costo, ¿qué nos queda? Optimización.
Tengo que ser capaz de hacer las cosas mejor, más económicas y definitivamente de forma más eficiente. ¿Ok? Y a la hora que lleguemos el día después, déjenme mencionarles que la mayoría de las compañías internacionales están tratando de simplificar sus modelos de negocio siendo más eficientes. Entonces vamos a tener competidores que tienen una estructura de negocio sumamente mucho más simple y eficiente. Y el cuarto, no menos importante, el 80% está preocupado por esa relación de evaluación e inflación. Si la inflación es 7 veces por encima de la tasa de cambio, eso dificulta, por ejemplo, el tema de exportación y adicionalmente la caída del consumo. Y por ende, por la caída del consumo, tenemos que nuevamente aprender a vender. ¿Ok? Nosotros, en un evento similar organizado, yo creo que por las mismas personas de Explosión Creativa, hace 4 o 5 años, recomendábamos una estrategia que tenía 5 fases, después la bajamos a 4 fases y hoy por hoy estamos estrenando esta presentación hoy acá con una estrategia empresarial que tiene 3 pilares. Y es muy similar a las estrategias empresariales que se está aplicando a nivel internacional. Es exactamente similar a lo que estamos haciendo en EY. Y les comento algo, el mundo está cambiando de forma muy rápida y la única forma de darle respuesta a ese cambio tan rápido es tenemos que ser capaces de aprender más rápido que los mismos cambios. Tenemos que ser capaces como líderes de descifrar los cambios antes de que nazcan. Entonces, esta estrategia empresarial tiene que tener una mira a corto plazo. Así, mira a corto plazo de los próximos 12 meses que tengo que mantenerme totalmente solvente. Yo tengo que ser capaz de mantener mi negocio y mantener un flujo de caja positivo. Ese es el objetivo a 12 meses. Un objetivo un poquito más a mediano plazo que está relacionado con los otros pilares de transformar el modelo de negocio apalancado en tecnología, con un cambio cultural, con un ecosistema totalmente de innovación, de emprendimiento, donde hoy por hoy, acuérdense estas palabras, en las empresas que ustedes lideran, tienen que emprender y tienen que innovar como startup. ¿Ok? Imagínense que están en el día 1 de las empresas que ustedes lideran. Día a día tienen que tener una cultura de learning, ¿ok? O de emprender e innovar como startup. Creen índices de innovación. Traten las compañías como si fueran un unicornio. ¿Saben lo que es un unicornio? Una compañía que genera aproximadamente $1 billón de dólares. Multipliquen por 10 las metas de venta. Y esta tiene que ser la nueva cultura que definitivamente vamos a tener que necesitar en este tipo de empresa. Entonces, 3 estrategias, 3 pilares. Número 1, maximizar ingresos, optimizar costos. Si no tengo caja, lógicamente, si no creo el capital, no voy a poder desarrollar el resto. Número 2, transformación del negocio, ¿ok? Y número 3, focalizado, apalancado con la innovación. Y número 3, la creación de líderes transformadores. Es imposible lograr los objetivos de negocio si no somos capaces de atraer, inspirar y desarrollar a los mejores talentos. ¿Ok? Vamos. ¿Quiénes conocen acá el teorema de Pareto? ¿Teorema de Pareto? ¿Quiénes conocen el teorema de Pareto? ¿Lo conocen? Okay. Les voy a pedir que apliquen Pareto. En las próximas 3 o 4 láminas viene lo que yo llamo una artillería de recomendaciones. Tomen el 20% de estas recomendaciones que les vaya a generar un 80% de beneficio en las empresas que ustedes lideran. Así se los anticipo. Me quedan 12 minutos y viene una artillería de recomendaciones. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Maximización de ingresos en Venezuela. Esto está focalizado más al día a día de cómo surfear esta tormenta perfecta. Número 1, tengo que tener una estrategia de precio. Se los mencioné. Estrategia de precio que contemple variaciones de tasa de cambio, variaciones de inflación, costo de reposición, indicadores internos de inflación interna. Y lo nuevo es que determinación de ese precio, ¿ok? Tiene que contemplar la capacidad de compra del cliente. Los economistas lo llaman análisis de elasticidad. Es decir, si mi precio me da 10, yo tengo que estar seguro que vendiéndola a 10, el producto me va a rotar. ¿Ok? 2, tiene que ser autosuficientes en ingreso en moneda dura y en ingreso en bolívares por la situación que está experimentando la banca. Hace 2 años hicimos una gira por Latinoamérica y mis amigos peruanos y brasileros y argentinos le hacíamos la pregunta, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas en la economía hiperinflacionaria, cuando ustedes vieron hiperinflación? Y nos dijeron muchas cosas que ustedes conocen. Cálzate, los peruanos lo habían de calzar. Calza tu patrimonio, haz una operación de cobertura, invierte en activos no monetarios, apaláncate, si son tasas reales negativas, cobra, no des crédito, todo lo que conocemos los venezolanos. Pero hay algo que me marcó, que me mencionaron, y esto aplica perfectamente con la realidad hoy venezolana. Focalícense en inventarios de alta rotación y alta rentabilidad.
¿ok? Inventario que rote, ¿ok? Y que lo conviertan en cajas rápidamente, por ahí, ese es el inventario que definitivamente se tiene que focalizar. Lógicamente, tienen que ejecutar analytics, tienen que hacer análisis del consumo, análisis de la rotación para saber cuáles son esos productos. Entonces, la data está a la orden del día. Si ustedes no pueden utilizar la tecnología para obtener esa data, y si no logran ser más eficientes, díganselo a sus pares, posiblemente su competidor, tarde o temprano, va a ser eficiente. O su competidor, tarde o temprano, va a usar la tecnología para determinar cuáles son los ítems de alta rotación y alta rentabilidad. Nuevamente, tenemos que aprender a vender. Hace 2 o 3 años, cualquier cosa que colocaba en los anaqueles rotaba, hoy por hoy no. Tenemos que repotenciar los departamentos de ventas. Tenemos que nuevamente aprender a vender. ¿Ok? Capital de trabajo. Así que estamos buscando tener un control estricto sobre el capital de trabajo y los costos de producción. Tenemos que reinventarnos con los ciclos de venta y ciclos de cobranza y ciclos de compra. Los venezolanos somos los gerentes más resilientes del mundo y creamos una nueva figura que se llama inventario en consignación, que no necesariamente fiscalmente y financieramente es un inventario en consignación, pero la nueva forma de no dar crédito en Venezuela es a través la nueva forma de dar créditos a través del inventario en consignación. Ya hablé de entorno multimoneda y hablé también de evaluar financiamiento. A nivel de optimización, muy importante, analicen las actividades que realmente generan valor en la empresa y esas son las actividades que tienen que definitivamente seguir ejecutando. Hemos visto casos exitosos en Venezuela donde generamos un ahorro del 10 al 15% de forma orgánica ejecutando iniciativas como presupuesto base cero. Si el parque industrial está en un 20%, tienen 80% de costo o de capacidad ociosa. Tienen que determinar esa cuantía, tienen que tener un control estricto sobre los costos de producción y tener una estrategia para poder recuperar esos costos. Y nuevamente, esto es una estrategia, podemos tener la mejor estrategia del mundo, pero si no la medimos, no medimos su ejecución a través de la creación de tableros, de dashboard, y no remuneramos en base al logro de esos objetivos, señores, no vamos a ser eficaces en la implementación de la estrategia. Vamos al segundo pilar, posiblemente mi favorito, ¿ok? Se los mencioné desde el inicio. Estamos en tiempos de innovación. La nueva forma de innovación es la colaboración. Estamos en tiempo de romper esquemas, de hacer cosas totalmente diferentes. Estamos en tiempos donde tenemos que tratar de generar ideas y premiar a aquellas personas que se atreven a hacer cosas totalmente diferentes. Entonces, en Venezuela el mercado cambió. El mercado es totalmente diferente, es un mercado sumamente dinámico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar al cliente, empoderar al cliente y escuchar la data. Tenemos que aplicar Pareto y cementar el mercado, estar convencidos de cuál es el mercado y el producto que definitivamente me genera mayor beneficio. Hay que desarrollar nuevas fuentes de ingresos, crear productos totalmente diferenciadores, prestar servicios totalmente diferenciadores. Nosotros les llamamos productos anticrisis. Si viene una persona el lunes arrastrando los pies y no llega a sus metas de venta, dice por el entorno, porque hay una caída del PIB de 35%, ¿qué tenemos que mencionarle? Es decir, realmente, si todavía sí existe un mercado en Venezuela, simplemente lo que nosotros tenemos que es repensar nuestros modelos de negocio y día a día tener lo que nosotros llamamos entrenamientos similares a Design Thinking para ofrecer cosas totalmente diferenciadas. Muy importante, esto tiene que ir apalancado con tecnología. Transformación digital no es tecnología, transformación digital es un cambio de cultura. Y eso es lo que hoy por hoy estamos haciendo acá los venezolanos y por ende es que los venezolanos somos imparables. No nos podemos paralizar, sino día a día tratar de ver, hacerse las preguntas inteligentes para obtener preguntas también o respuestas inteligentes para seguir innovando. Muy importante. Tenemos que estar alineados desde el punto de vista estratégico. No acepten un no como respuesta, ¿ok? Rompan silos y no acepten personas que killen the idea antes de nacer, ¿ok? Adopten un modelo de gobierno corporativo donde todos estemos alineados y nuevamente cierro esta lámina con el tema de tablero. Ustedes tienen que ser capaces. En Venezuela, posiblemente en otros países, el perfil 21 se determina de forma semestral. En Venezuela tenemos que ser capaces de medir los niveles de la sangre o medir la gestión financiera prácticamente de forma semanal.
y automáticamente premiar a aquellas personas que realmente están ayudando a construir ese mejor mundo de negocio. Vamos con la última sección. ¿Por qué tenemos que focalizarnos en construir líderes transformadores? No le pregunten, ¿quiénes de ustedes tienen chamos en primaria? Ok, no les pregunten a sus chamos en primaria qué van a hacer cuando sean grandes. Porque posiblemente el 65% de esos chamos que estudian en primaria van a trabajar en un trabajo que a la fecha no ha sido inventado. Ok, y eso es en base a las encuestas que estamos haciendo. Fíjense que el 81% de las compañías Fortune 500 serán nuevas en el año 2023. El 2 billones de empleos serán totalmente desplazados. Existirán 26 objetos inteligentes por cada ser humano. Nosotros somos una firma, voy a aterrizarlo, nosotros somos una firma que el 40% de nuestro ingreso es servicio de auditoría. En 2 años pensamos que únicamente de nuestros ingresos 5% va a ser representado por el servicio de auditoría. Pasamos a ser auditores, a ser posiblemente los desarrolladores de la principal app, de la principal línea de cruceros del mundo. Eso se llama disrupción, eso se llama hacer cosas diferentes, eso se llama romper esquemas. Por ende, necesitamos líderes que tengan un cambio de mindset totalmente, un cambio de mentalidad totalmente focalizado a temas analíticos y temas innovadores. ¿Ok? Entonces, clave para formar líderes transformadores. Número 1, propósito. El propósito tiene que ser auténtico, el propósito tiene que reflejar, tiene que ser aspiracional, tiene que generar conexión, tiene que ser la gente se tiene que sentir identificada, tiene que sentir esa sangre amarilla, tiene que transformar a la gerencia y la gerencia tiene que impulsar ese propósito. Tiene que ser un propósito de generación de valor a mediano y largo plazo. Acuérdense que la actitud del líder se refleja en el equipo. Entonces, si ustedes creen en el propósito, su gente va a creer en el propósito. Estamos en un país donde existe muchísima incertidumbre y tenemos que generar certidumbre en las empresas que nosotros lideramos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas nuevas capacidades? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo tenemos que formar? Hay representantes, de hecho, acá de diferentes universidades. El nuevo talento, como se los mencioné, tiene que tener un cambio de mindset analítico e innovador. Y en el pasado posiblemente me focalizaba en construir relaciones. Hoy por hoy tengo que ser ágil en mi red. En el pasado yo comunicaba. Hoy estamos buscando personas que comuniquen pero con un propósito. En el pasado hacía equipo. Hoy estamos buscando personas que colaboren desde el punto de vista virtual. En el pasado aprendía, le decía a las empresas, mira, necesito aprender, ¿cuál es el Learning Map? No, hoy por hoy estamos buscando personas que sean curiosas, que sean capaces de generar nuevas ideas. Y adicionalmente, personas que sean totalmente disruptivas, que tengan mentes abiertas y que se atrevan a hacer cosas diferentes. ¿Ok? ¿Seguimos? Entonces, ¿cómo activamos una cultura de innovación? ¿Cómo incentivamos el potencial de nuestros talentos? Eso es una de las preguntas que ustedes se tienen que hacer el lunes. ¿Cómo puedo hacer 4 cosas diferentes? Y la quinta es, ¿cómo puedo aprovechar mi talento? Las grandes ideas nacen del talento, de cualquier talento de la organización. Entonces, ejecuten, arranquen, posiblemente, si quieren arrancar, o es la primera vez que están trabajando con innovación, pueden arrancar con concursos de innovación. ¿Okay? Nosotros hoy por hoy en EY tenemos 35 centros de innovación en el mundo. Y son los centros de innovación que utilizamos con metodologías como Design Thinking para generar ideas. Sean abiertos a nuevas ideas. A veces los líderes no escuchamos a nuestros talentos y no escuchamos, y antes de que nazca una idea la matamos. ¿Okay? Estamos en tiempo de escuchar ideas. Atrévanse a fallar. No hay forma de ser exitoso o ser innovador sin primero fallar. ¿Okay? Muy importante romper esquemas y muy importante romper silos. ¿Okay? 2 láminas finales. Y quiero cerrar con 2 láminas. Uno es haciendo una reflexión de cuáles van a ser las compañías competitivas o cuáles van a ser las grandes compañías ganadoras en el día de, ¿no? Y definitivamente van a ser aquellas que hayan podido retener a los mejores talentos, van a ser aquellas que con la actitud adecuada hayan podido ver las oportunidades dentro de la crisis, aquellas que puedan pasar el switch para llegar de un nivel de producción del 20% al 80% o al 90%, que haya podido invertir en intangibles, que tenga un gobierno corporativo, ¿okay?, que permita tener todos los indicadores de desempeño basados en generar valor y que el salario que se le cancele al talento sea variable. Nosotros somos fanáticos de migrar de salario fijo a salario variable. Que haya podido ganar market share. En el pasado
ganar un punto de market share en Venezuela tardaba 10 años. Hoy por hoy puede ser pasar de la posición 10 a la posición 1 en 6 meses. Y esas son las oportunidades que siguen existiendo en Venezuela. 2 preguntas que se tienen que hacer en el day after. Las compañías, nosotros ya estamos recibiendo llamadas de fondos de inversiones privados, nacionales, centroamericanos, europeos. Y son compañías que vienen con todo. Compañías que vienen con una cadena de suministros eficiente, con una inversión de capital para invertir en Venezuela. Entonces tienen que, tienen que comenzar a pensar si tenemos un modelo de negocio eficiente, si estoy utilizando la tecnología y adicionalmente si tengo el capital y los recursos para darle frente a ese día, al día después. Última lámina. Bueno, para mí ha sido un privilegio. Sigamos construyendo un mejor mundo de negocio en Venezuela. La actitud del líder se refleja en la gente, se los mencioné. Y al inicio les mencioné que tenemos que seguir apostando en Venezuela porque el costo de mantener la operación es menor al costo de salir o volver a entrar. Pero realmente nosotros tenemos que ser responsables en crear futuro en Venezuela y en formar a los líderes empresariales del mañana. ¿Ok? Cuenten con nosotros. Para mí ha sido un privilegio que nadie nos quite las ganas. Muchas gracias. Estos eventos demuestran que debemos seguir ayudando a construir un mejor mundo de negocio en Venezuela y demuestra que los venezolanos somos imparables. Es bonito ver tantos venezolanos que siguen apostando por el país porque creen en el país y creen en su gente. Lo positivo es que nos seguimos rescatando historias de éxitos que nos animan a seguir adelante.